¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Miren, para nadie es un secreto que el Código Penal sigue siendo noticia. La semana pasada fue aprobado por el Senado, casi de urgencia, en 2 lecturas consecutivas, sin leerlo, lo reconocieron los propios senadores, y hoy la Cámara de Diputados lo hizo, ya lo conoció en primera lectura, reconociendo que sin leerlo lo aprobaron. Y dicen los medios, yo no he visto el entrecomillado, ni he visto su declaración, su audio o su video, señalan algunos medios digitales y que Pacheco dice que va a estar aprobado, el presidente de la Cámara de Diputados va a estar aprobado en esta legislatura, antes del 25, que es cuando se cierra. Y todo parece indicar que sí, porque imagínense, aprueba un código sin leer y que lo van a leer el jueves, que es el día de la segunda lectura, y usted sabe lo que va a pasar el jueves, día de la segunda lectura, que no van a, ¿quién va a leer? ¿Y qué crisis o qué confusión se va a dar? Eso es un clavo pasado. Ahora, la pregunta es, ¿quién está martillando el clavo? Porque ¿cuál es el interés en pasar aceleradamente o a tropezones este código que tiene 24 años parado ahí, y de repente lo que no se ha podido hacer en 24 años, milagro de Dios, se ha podido hacer en 15 días? Y entonces, ¿qué podemos pensar? Yo quisiera pensar que eso es una estrategia, y lo dije al principio del programa, que es una estrategia de algún cerebro, de alguna mano peluda que está operando ahí, que dice, vamos a generar una crisis, como dice Félix, lo de la caja china, vamos a generar una crisis y vamos a llevar todo esto aquí, y luego el presidente viene y lo veta y se casa con la gloria. Yo quisiera pensar que es eso. Y bueno, si es eso, no le veo razón tampoco, porque ni estamos en campaña, ni el presidente está mal valorado, ni el Congreso que va a venir va a ser peor que el tiene el PRM ahora, o le va a ser adverso. Todo lo contrario. Entonces, por eso uno tiene que pensar, caramba, ¿qué hay detrás que no estamos viendo? Porque, ¿por qué festinar la aprobación de este código así en 15 días, cuando dentro de 40 días el gobierno del PRM tendrá un poder inédito en la República Dominicana en los últimos 40, 50 años probablemente, con esa voluntad, si es capaz de modificar unilateralmente una constitución, mucho más sería capaz de modificar un código a su imagen y semejanza, o a la imagen y semejanza de lo que la sociedad dominicana quiere, necesita y aspira. Y ahí me quiero detener un rato, y sin entrar en detalle de si 3 causales, de si violación, de si penetración, no, que no voy a entrar en detalle, porque yo no soy abogado penalista. Me consuela saber que los abogados que están en el Congreso, en los congresistas que están aprobando eso en el Congreso sin leer, tampoco lo son. Entonces estamos en igualdad de ignorancia ambos. Pero yo entendería que una norma llamada a regular el sistema punitivo de la sociedad dominicana, y más que el sistema punitivo, a establecer los elementos disuasivos para garantizar las normas de convivencia. Mira, no haga esto porque te puede pasar tal cosa, no hagas esto porque te puede pasar tal cosa, que en definitiva lo que hace un código penal. Yo quisiera pensar que un proceso así debería ser más mesurado. Rogelio Genao dijo, bueno, ese fue el código que nosotros aprobamos, que hemos aprobado siempre, y eso no hay que leerlo porque ya todo el mundo lo leyó. Bueno, pues está bien, vamos a darle beneficio de la duda. Ahora voy a hacer una pregunta y ustedes me dirán si sí o si no. Podemos afirmar que cuando se empezó a discutir este código en el año 2000 o en el 98, me parece, y esa era la sociedad dominicana de hoy, del 2024. Los desafíos que tiene esta juventud, los desafíos de riesgo que tienen nuestros niños y niñas que están en el colegio expuestos, mírenlo ahí con un pastor pederasta ahí en Higüey, pero también en iglesia católica, también, coja la iglesia que usted quiera y busque al hombre de Dios, al siervo de Dios que está bajo
violentando su palabra. Busque el que usted quiera, o no vea iglesia, vea policía, o vea políticos, ve sin ir más lejos. Mire la posición de este señor, Eugenio Cedeño, que el día de hoy se despacha con su concepción, que ojo, él es libre de tenerla, yo no lo cuestiono desde el punto de vista jurídico, y ni siquiera ético, porque es un constructo personal, pero el consenso es el consenso, y eso es base del Código Civil desde 1804, y usted no puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere, y sin embargo ese señor votó ese código, o no sé si lo votó porque no puedo afirmarlo, pero ese señor tiene competencias para votar ese código. Y empato eso con el honorable constituyente Radamés, ¿cómo que se llamaba? El chino de La Vega, que cuando estaban discutiendo, Radamés García, que cuando estaban discutiendo en el 2010 el artículo 37 de la Constitución con el tema de la concepción de la vida, la gran retórica del constituyente en el hemiciclo, ahí en el lugar de la asamblea donde nacía esa Constitución, la más moderna de toda la República Dominicana, según Leonel Fernández y todos sus acólitos, ahí en ese hemiciclo, ese señor dijo que él no entendía cuál era la laraca que se estaba haciendo con el artículo 37 y la protección de la vida, porque total, parafraseando, la mujer que quiera abortar lo único que tiene que bajar de nalga sentada en los escalones en una escalera hasta que pierda el muchacho. Lo dijo él ahí y está grabado, lo dijo él. Y ese señor es un constituyente y este señor Cedeño, un legislador también, y votaría o no sé si ese código. Entonces ese código, nosotros tendríamos que pensar si al echarse la paloma, esa es la norma que esta sociedad necesita. Porque con todo el poder que va a tener el PRM dentro de 45 días, ¿por qué festinarlo? ¿Por qué no sentarse? Si usted quiere, y no estoy hablando de tres causales, me tiene sin cuidado, porque no me van a distraer con las tres causales. Vamos a hablar de otras cosas y después hablamos de las tres causales. Pero sea lo que sea, ¿por qué festinarlo? ¿Cuál es la urgencia para de repente, en menos antes que se cierre una legislatura, aprobar una pieza que tiene 24 años dando vueltas? ¿Por qué están haciendo eso, señor presidente? Esto es los problemas del país se van a resolver aprobando ese código de urgencia el jueves. El pollo va a aparecer si aprobamos de urgencia el código el jueves. El arroz va a bajar de precio. La delincuencia va a bajar. Los índices de educación van a mejorar si aprobamos de urgencia el código el jueves. Yo creo que no. De hecho, esa ni siquiera es la discusión de las 12 reformas en el Código Penal, ni siquiera discusión constitucional, ni discusión fiscal. Entonces, aquí hay una disonancia cognitiva, como tú dices, entre la cabeza del Estado, Congreso, y la otra cabeza, bicéfala, Poder Ejecutivo. Uno va por un lado y otro va para el otro. A lo mejor se encontrarán en el despacho del presidente cuando la semana que viene le manden la ley y el presidente, espero que así lo haga, entienda que tiene que ponerse del lado correcto de la historia. Y si le llega ese código aprobado inconsultamente y sin leer, señor presidente Luis Abinader, usted tiene la obligación moral de no promulgar ese código.